Bueno, pues buenos días, compañeros y maestros y público virtual. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, que es un Journal Club que de nombre tiene Polimorfismos y rinitis alérgica, una revisión sistemática y metaanálisis. Mi nombre es Claudiana Estavillo Gómez, soy residente de primer año de Inmunología Clínica y Alergias y mi asesora fue la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán, a quien le agradezco su apoyo con este artículo. La revista de donde fue publicado este artículo se llama Frontiers in Genetics. Fue un artículo que fue publicado el 1 de julio del 2022. Esta revista tiene un factor de impacto de 4.72 y el autor, uno de los autores, pero el principal, se llama Feng Xiang. Él actualmente es un estudiante de doctorado y asistente de investigación. Esta investigación fue realizada en la Universidad de Medicina Tradicional China de Chengdu, que se encuentra en Chengdu, China, y tiene actualmente 2 publicaciones. Vamos a iniciar con la introducción. Primero que nada, pues es importante saber la rinitis alérgica, que la vamos a estar utilizando en el resto del artículo con las abreviaturas RA. Es un trastorno inflamatorio crónico de la mucosa nasal que está mediado por respuestas de hipersensibilidad alérgica a alérgenos ambientales. Tiene una incidencia entre el 10, prevalencia entre el 10 y el 20% de la población, que son los que actualmente sufren de rinitis alérgica. La causa de la rinitis alérgica es desconocida y la prevención de las enfermedades relacionadas con rinitis alérgica pues es prácticamente imposible. La rinitis alérgica es una enfermedad muy heterogénea, muy compleja, involucra tanto factores genéticos y ambientales, y de las personas que tienen rinitis alérgica por lo general tienen antecedentes familiares importantes. Antes de iniciar de lleno, quise agregar esta diapositiva para poder darme a entender un poquito más con los términos que vamos a estar utilizando. Es importante saber lo que es un polimorfismo, como su nombre lo dice, pues son varias formas. Entonces, en este caso le vamos a dar el contexto de polimorfismo genético, que son variantes del genoma que aparecen por mutaciones. Si vemos en la imagen, son 3 personas distintas, caracterizadas por color morado, azul y amarillo, y vamos a estar viendo cómo los nucleótidos adenina, guanina, citosina, tiamina van a variar. O sea, todo el genoma está igual, pero va a haber variante en uno de esos nucleótidos. Eso le llamamos polimorfismo, un mismo genoma con varias formas solo en un solo nucleótido. Otro de los términos que vamos a estar utilizando es alelo. Aquí tenemos 2 cromosomas y vamos a ver cómo hay locus, se le conoce como el lugar del cromosoma en el que está localizado un gen. Esto sería un locus, esto es otro locus y otro locus. Y un alelo es una es una de las 2 o más secuencias de ADN que se ubican en un locus genético determinado. Aquí tenemos un alelo A minúscula y un alelo A mayúscula. Ya con esto vamos a entrar de lleno para poder entender un poquito más lo que son los polimorfismos. Los polimorfismos de nucleótido único, que los vamos a estar abreviando como SNP mayúscula, se consideran un factor genético crucial para las enfermedades alérgicas. Si nosotros vemos polimorfismos en genomas de pacientes, podemos asociarlos con un aumento o una disminución de la susceptibilidad a rinitis alérgica. Por ejemplo, uno de los polimorfismos que se encuentran en la interleucina 13, RS20541, se conoce que puede aumentar la susceptibilidad y el riesgo de rinitis alérgica en la población asiática. En cambio, por ejemplo, el alelo de RS11466651 en TLR10 reduce la susceptibilidad de rinitis alérgica. Y en cambio, hay otro alelo, que es el alelo T, que se encuentra en la interleucina 4, que tiene como número 224-3250. Este puede aumentar o disminuir la susceptibilidad, y vamos a estar viendo esos 3 grupos de polimorfismos en el resto de la ponencia. Se realizó este estudio con la finalidad de evaluar
qué relación hay entre los polimorfismos y la rinitis alérgica. Los propósitos de este estudio pues, fueron proporcionar una revisión detallada de los polimorfismos investigados en rinitis alérgica, ver qué correlación tenían estos polimorfismos con la rinitis alérgica y ver cuáles son más frecuentes y la susceptibilidad que tienen. También el propósito fue comprender cuál es el mecanismo molecular de esta enfermedad y con base en esto proponer enfoques terapéuticos para poder realizar fármacos existentes. Los métodos que se utilizaron para realizar este estudio, se utilizaron dos fuentes principales, PubMed y CNKI. Las estrategias de búsqueda que utilizaron, fueron rinitis alérgica o RA, o también utilizaron la palabra mutación o polimorfismo. Esta búsqueda bibliográfica finalizó el 11 de febrero del 2022. Fueron 2 investigadores los que estuvieron incluidos principalmente en este estudio. Sus iniciales son FX y LW. Ellos evaluaron de forma independiente los criterios de elegibilidad para esta publicación. Para la selección de datos, solo se consideraron en el análisis los genes y polimorfismos que estuvieran reportados en al menos 3 estudios diversos. Los estándares de inclusión fueron que tuvieran la característica de ser estudios de casos y controles, que se asociara la rinitis alérgica con ese polimorfismo y que la frecuencia del genotipo no se desviara significativamente del equilibrio de una ecuación que se llama Hardy-Weinberg, que se abrevia como HWE. Además, se necesitaba para incluir a los pacientes en este estudio que tuvieran un diagnóstico con base síntomas y pruebas de alérgenos o confirmados por histología de rinitis alérgica. Estos fueron los 4 criterios de inclusión que se utilizaron. Y por otra parte, los criterios de exclusión que se utilizaron, como había mencionado, que tenían que ser estudios de casos y controles, pues uno de los criterios de exclusión es que no fueran estudios de casos y controles. Otro de los estudios de los criterios de exclusión que se utilizó es que no fuera relevante la asociación entre los polimorfismos y la rinitis alérgica. Y por último, que no hubiera datos detallados al respecto de los polimorfismos con la rinitis alérgica. Para extraer los datos que les había mencionado de PubMed y de CNKI, un investigador con iniciales FX extrajo los datos de todos los estudios elegibles. El segundo investigador, con iniciales LDW, verificó los datos previos del primer investigador. Y por último, si estos 2 investigadores tenían alguna divergencia con la información que habían extraído, fue filtrada o fue resuelta por la consulta con un tercer investigador con iniciales YP. Toda esta información, todos los datos que se recolectaron de las bases que mencioné, tenían que extraer el título, el año de la revista, los autores, la publicación, la fecha de publicación, el país del equipo de estudio, la capacidad de la muestra y el método diagnóstico. Una vez que ya se tenían todos los datos extraídos de estas revistas, se realizaron metaanálisis de los polimorfismos que se hayan reportado en al menos 3 publicaciones distintas. Se utilizó como programa el software RedMan 5.3 para completar todos los análisis estadísticos de este estudio. Se evaluó el grado de asociación entre rinitis alérgica y el polimorfismo de interés y se aplicaron 2 modelos distintos, uno de efectos fijos y uno de efectos aleatorios. Con esto se complementó con la fusión de los valores de odds ratio de las publicaciones involucradas. Cuando había sesgos en estas publicaciones, se utilizó la gráfica de embudo. Y antes de fusionar las publicaciones, se debió encontrar la heterogeneidad de manera correcta y efectiva. Entendamos cuando pues, hay diferencias en determinados estudios. Entonces, para determinar la heterogeneidad en estos estudios se utilizó la prueba I2, que es el índice de evaluación de la heterogeneidad.
tomando en cuenta que si el I2 era 0, se tomaba como normal, pero mayor de esta cifra era una heterogeneidad significativa. La selección del modelo pues se determinó por eso, por la heterogeneidad de los estudios, y cuando no hubo evidencia de heterogeneidad, se seleccionó un modelo de efectos fijos, y si no, se utilizó un modelo de efectos aleatorios. Como resultados, una vez que se utilizaron las bases de datos que mencioné, se recolectaron 264 estudios, 264 artículos, de los cuales 32 fueron excluidos porque estaban duplicados. Al final, de los 264 quedaron únicamente 232. De estos 232 se excluyeron 118 porque no eran estudios de casos y controles, quedando únicamente 114. De estos 114 artículos, no todos tenían datos relevantes para polimorfismos y rinitis alérgica como relación, quedando, de esos 114 se le agregaron 38 artículos manualmente y quedándonos 142. En estos 142 artículos se rescataron 78 genes, de los cuales únicamente de estos 78, 12 estaban reportados en 3 artículos al mismo tiempo. Entonces fueron los que se utilizaron. De esos 12 genes, se extrajeron 55 polimorfismos relevantes. De estos 55, únicamente 23 estaban reportados en 3 artículos diferentes. Entonces, por último, pues esos 23 polimorfismos son los que se utilizaron para este metaanálisis y es con los que continuó el estudio. De manera breve y sintetizada, voy a mencionar los diferentes polimorfismos más relevantes, haciendo énfasis en 4 que fueron los que más tuvieron pues, impacto. Como primero, pues el TNF de este polimorfismo se reportaron en 5 estudios, hubo 6 variantes, pero al final no se encontró ninguna asociación entre rinitis alérgica y este polimorfismo. Otro de los polimorfismos mencionados es el TGF beta 1. En este se reportaron 4 estudios, pero tampoco hubo asociación al final. Otro que se estuvo mencionando importante, el gen de la interleucina 13. En este se encontró en 13 estudios, hubo 2 variantes de este gen, pero no hubo tampoco ninguna asociación. En cambio, en el gen CTLA4 se analizaron 4 de los 9 mutantes alérgicos principales del antígeno 4 y solo el RS1157-1302 se asoció de manera significativa con rinitis alérgica. Entonces, hasta ahorita llevamos CTLA4 como un gen que presentó asociación. Otro de los polimorfismos que se estudiaron fue el gen de la interleucina 4. Este se presentó en 8 estudios, hubo 5 variantes, no se identificaron asociaciones importantes. El gen FOXP3 presentó 2 variantes, tampoco ninguna se asoció con rinitis alérgica. La interleucina 18, el gen de la interleucina 18, fueron 7 variantes las estudiadas, tampoco se encontraron asociaciones. Del gen TIM3, solo se analizó uno de los principales mutantes en 4 estudios y no hubo asociaciones significativas. El gen IL4R, se analizaron 2 mutantes primarios de la interleucina 4R en 9 estudios y aquí hubo una asociación importante. En la interleucina 4R, RS180275. Y otro de los genes importantes fue el ACE, que hubo 5 estudios que lo reportaron y hubo una asociación significativa. El gen TAP1 se reportó en 4 estudios y no se encontraron asociaciones significativas. Vamos a entrar con la discusión. Como había comentado, fueron únicamente 23 polimorfismos los que se analizaron en este estudio y hubo 4 que sí tuvieron una asociación significativa con la rinitis alérgica, que son los que voy a mencionar a continuación. Interleucina 13, RS20541, CTLA4, RS1157-1302, interleucina 4R, RS1801275 y ACE, entre paréntesis, I sobre D. El objetivo de este estudio
pues fue ofrecer una revisión detallada de la asociación entre los polimorfismos y la rinitis alérgica. Voy a mencionar unas características importantes de los polimorfismos que tuvieron en relación significativa con la rinitis alérgica. Únicamente mencionaré los que sí tuvieron asociación para predisposición y dos que son importantes pero que no tuvieron asociación. Voy a empezar con el gen CTLA4. Este estudio, en general, o sea, todo el artículo, es el primer estudio que enfatizó la posible asociación entre rinitis alérgica y los polimorfismos de este siguiente que voy a mencionar, CTLA4 RS1157-1302. Este gen desempeña un papel importante como regulador negativo en las células T presentadoras de antígeno y también se reportó que una infraexpresión inducible de este gen con desequilibrio en TH2 y T regulador está asociado a rinitis alérgica. Como mencioné, también un polimorfismo de la interleucina 13, que es el 20541, y una interleucina de 4R también se asoció con rinitis alérgica. Voy a mencionar características importantes que juegan estas interleucinas en las vías respiratorias. Es importante saber que tanto la interleucina 13 como la interleucina 4 y la interleucina 18 juegan un papel importante como iniciador de la respuesta inflamatoria a nivel de vías respiratorias. Estas interleucinas las vamos a encontrar elevadas en la secreción periférica de pacientes con rinitis alérgica y por ende se encontró asociación entre la interleucina 13 con el polimorfismo RS20541 y la rinitis alérgica. Asimismo, también hubo una asociación importante con la interleucina 4R RS1801275 con la rinitis alérgica. Estos dos polimorfismos de estas interleucinas estuvieron asociados significativamente. Y también es importante saber que la interleucina 4 tiene unas funciones importantes. Dentro de estas, rescatamos que tienen una mediación, una regulación en la mediación de el desequilibrio con TH1 y TH2. También participan en la proliferación de células B y también tienen un juego importante en la síntesis de inmunoglobulina E. Como mencioné, también este polimorfismo estuvo relacionado, el ACE entre I-D. Este puede influir en la fuerza de la respuesta inmunológica y está asociado con trastornos atópicos y con enfermedades inflamatorias. Y en este estudio, pues se reveló que este alelo aumenta el riesgo de desarrollar la rinitis alérgica. Voy a mencionar dos polimorfismos que se estuvieron mencionando en el estudio, que pese a que tienen unas funciones que pudieran relacionarse con la rinitis alérgica, en este estudio no se encontró una asociación significativa, como es el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina proinflamatoria y se encarga de reclutar tanto neutrófilos como macrófagos y monocitos. También participa en el aumento de la liberación de histamina en las células cebadas de las vías respiratorias y en la activación de células T y liberación de citocinas. Sin embargo, no hubo una correlación con este polimorfismo y la rinitis alérgica. Otro también importante es el TGF-beta, que participa en la inducción de las células TCD4 para que se diferencien en T reguladoras, CD4 positivo y CD25 positivo. También los niveles elevados de este polimorfismo pueden aliviar la inflamación de la mucosa nasal en la rinitis alérgica. Sin embargo, los estudios fueron inconsistentes. Hubo estudios que mencionaban que sí se relacionaba, hubo estudios que mencionaron que no había relación significativa, por ende quedamos con resultados inconsistentes y pues es necesario en estudios más adelante pues continuar el estudio de este polimorfismo. Hubo limitaciones en el estudio. Las principales fueron dos. La primera, pues es que fue que solo se consideraron polimorfismos que estuvieran en más de 3 estudios. Y esto puede afectar en que se pueden pasar por alto algunas relaciones significativas de polimorfismos que estuvieran a lo mejor reportados en solo 2 estudios. Y otra de las limitaciones fue
que la susceptibilidad de la rinitis alérgica pues no solo está mediada por la genética, también puede influir la raza, también puede influir la edad y el sexo. Sin embargo, en este estudio solo se le dio hincapié o peso a la genética y también pues fue una población pequeña. Entonces sí convendría pues hacer estudios más adelante para estudiar estas otras relaciones, ya sea tanto con la edad, el sexo y la raza. Como conclusiones de este estudio, pues este estudio permite a los trabajadores de investigación encontrar marcadores para desarrollar un método diagnóstico para pacientes con rinitis alérgica. Asimismo, también nos puede ayudar a reducir el tiempo utilizado en el diagnóstico de rinitis alérgica. Como checklist, ¿son válidos los resultados del estudio? Sí, son válidos. La revisión examinó una pregunta clínica y centrada. Sí, se examinó. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Sí. Y se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión. También. Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia. Sí. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios también? ¿Los estudios fueron similares de un estudio a otro? Pues sí hubo resultados distintos en algunos estudios. ¿Y cuán sensibles son los resultados a la forma en que se realizó la revisión? Hubo ahí pues algunos sesgos, no son tan sensibles. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que se encontraron 4 polimorfismos que tuvieron una asociación significativa con la rinitis alérgica, recordándolos, la interleucina 13, 20, 541, CTLA4R, 1157, 1302, interleucina 4R, RS, 1801, 275 y el polimorfismo AC y D. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Pues que se encontraron 4 polimorfismos que están relacionados de forma significativa con la rinitis alérgica. ¿Y qué tan precisos fueron los resultados? Pues solo se consideraron polimorfismos citados en más de 3 estudios diferentes y como me había mencionado, se pueden pasar por alto polimorfismos que únicamente hayan estado reportados en 2. ¿Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema? Sí. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Sí pueden ayudarnos, pues sin embargo todavía faltan más estudios y no contamos con un método diagnóstico preciso o que esté a la mano nuestra donde podamos utilizar estos polimorfismos, pero considero que sí nos pueden ayudar en un futuro, ya que se tengan pues pruebas diagnósticas donde se utilicen estas detecciones genéticas. Por ahora no considero que se puedan pues aplicar en la atención de nuestros pacientes. ¿Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes? Sí. ¿Los beneficios valen los daños y los costos? Considero que por ahora es un avance. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco pues su atención y también a los maestros y al público virtual.